Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a este espacio de U Virtual de aprendizaje abierto promovido por la Fundación U Virtual y la Universidad Arturo Prat. Mi nombre es Mariano Cabrera y me desempeño como director comercial para Latinoamérica en la Fundación U Virtual. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han solicitado su registro a este evento. Para este webinar hemos recibido aproximadamente 400 registros de países como Colombia, México, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica y otros. Tenemos el honor de presentar al profesor Óscar Candia, coordinador del programa del Magíster en Gestión y Administración Ambiental de la Universidad Arturo Prat, quien nos va a ofrecer una conferencia sobre la importancia de la gestión de residuos industriales para el desarrollo sustentable. El doctor Óscar Iván Candia es de nacionalidad chilena, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero ambiental, doctor y magíster en Ciencias de Recursos Naturales. Es docente universitario de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Manejo y Conservación de Recursos Naturales, Química Ambiental, Seminario de Investigación, Ingeniería Sanitaria, Bioprocesos, Transferencia de Masa a Calor, Contaminación Atmosférica y otros. Es investigador del programa de sustentabilidad del Centro de Estudios en Alimentos Procesados, CEAP Talca, y ha participado en diversos proyectos de investigación. Actualmente es el director del proyecto de Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, del Gobierno Regional del Maule. Cuenta con varias publicaciones en journals y presentaciones en congresos internacionales. Así que vamos a comenzar este evento con la conferencia del profesor Óscar Candia, para luego dar espacio a la realización de preguntas que ustedes pueden hacer escribiendo a lo largo del webinar. Van a ver que debajo de sus pantallas, en la parte inferior, hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer todas sus preguntas y les pido por favor que pongan su nombre, apellido, país y la pregunta que quieran hacerle al profesor Óscar Candia. Así que nuevamente, a tiempo de reiterar nuestro profundo agradecimiento al profesor Óscar Candia por su gentil colaboración, le dejo el micrófono para dar inicio a este webinar. Óscar, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Mariano. Una muy cordial bienvenida a todos los que están asistiendo en esta oportunidad. Y como bien les mencionaba recién Mariano, vamos a hacer una conferencia acerca de una situación bien ejemplificadora, bien práctica, para que podamos comprender en qué consiste el trabajo que abordamos en nuestro trabajo del Magíster en Gestión y Administración Ambiental. El título de la charla, como lo mencionaba recién, es sobre el tema de la gestión de residuos industriales, a modo de dar un ejemplo bien concreto de cómo nos vamos involucrando y todo lo que conlleva el trabajo por el área de las ciencias ambientales en el marco de la maestría que nos llama al día de hoy. Bueno, las temáticas quizás ya las pudieron ver durante la promoción, pero vamos a ver tres puntos bien particulares. Uno es dar justificación a la necesidad de el tema que abordamos acá en la charla, que es principalmente la gestión de residuos de la industria, ver oportunidades y opciones de aprovechamiento de esto en términos de plantear soluciones y cómo las abordamos. Y también, por supuesto, que vayamos viendo todos los aspectos que tenemos que tener presentes al momento de incurrir en este tipo de acciones en que queremos participar. Y finalmente, dar un contexto de lo que conlleva la gestión ambiental asociada a este punto que hemos puesto como ejemplo, para que tengan una mejor comprensión de lo que conlleva el trabajo que hay que realizar. Bueno, primero que todo, y antes de pasar a la parte más compleja de la charla, lo que necesitamos saber y tener claro una vez que queremos participar y conocer y aprender más sobre las ciencias ambientales y cómo las llevamos a un contexto profesional, donde queremos involucrarnos y poner a disposición nuestros intereses, nuestras habilidades.
un tema bien particular es que necesitamos tener una idea clara de lo que, en lo que nos estamos metiendo. Eh, Eso implica que necesitamos tener una noción muy clara de lo que es el ambiente en general. Y aquí esta primera diapositiva viene a explicar de forma muy general cómo es el ambiente para poder trabajar desde las ciencias ambientales y desde de las partes, por ejemplo, de consultoría ambiental. Bueno, nuestro ambiente se compone, como ustedes podrán asociar, de lo que es el componente biótico y abiótico. Principalmente lo que tiene que ver con la parte abiótica es la parte inerte, donde por ejemplo vamos a encontrar nuestra atmósfera representada por las masas de aire que están sobre la superficie terrestre, nuestra superficie que viene a ser representada por la litosfera y los cuerpos de agua por la hidrósfera. Mientras que la parte biótica, que es la parte con vida, es ahí donde están y donde estamos nosotros, los organismos vivos, y también lo componen la materia orgánica muerta, los que están en proceso de descomposición. Estos sistemas vivos son particularmente importantes para el sustento de la vida en el planeta, dado que junto con ofrecer los servicios que nosotros aprovechamos para nuestra subsistencia, por ejemplo, el servicio de poder tomar alimento de la naturaleza o tomar materiales como la madera, por ejemplo, para construir nuestras casas, es un servicio que nos brindan los organismos vivos. Y también brindan servicios para el mantenimiento de estos dos componentes, biótico y abiótico, donde, por ejemplo, tenemos la mantención de la calidad del suelo, por la parte de agricultura, por ejemplo, el tema de la descontaminación de cuerpos de agua o suelo contaminado, también hay organismos vivos que participan en ello, y son servicios que nos da precisamente esta área del ambiente, y diría que el ejemplo más claro es el ejemplo de la polinización. Así, nos encontramos que para poder trabajar en temas ambientales necesitamos organizar el ambiente de una manera que podamos dirigir los esfuerzos de la mejor forma posible, y por eso es necesario que hagamos subcompartimentos. Como los que pueden ver acá, acá ya hemos organizado el ambiente en los diferentes compartimentos que les mostraba recién, pero además estos compartimentos necesitan interactuar. Entonces, esta interacción viene dada principalmente por dos flujos que son los más importantes, y que son los flujos de energía y los flujos relacionados a la descomposición y el reciclaje. Principalmente por el lado de los flujos de energía tenemos el ejemplo más conocido seguramente para todos, es el de las cadenas tróficas, y en el caso de la descomposición y el reciclaje, probablemente el proceso del compostaje les suena muy familiar a la mayoría de ustedes. En este sentido, aquí hay un esquema que conjuga ambos flujos, y por el lado del flujo de energía sabemos que nuestra fuente principal de energía viene del sol, y que es aprovechada normalmente por los organismos que son productores o productores primarios, como sabemos, donde están las plantas, por ejemplo, y donde pueden estar las algas también en los sistemas acuáticos. Y sobre ello empieza la cadena del consumidor primario, el secundario, que hace uso de las energías del organismo que está previo en la cadena. Y todo este trabajo de consumir energía también conlleva un excedente de energía que se devuelve al ambiente en forma de calor, que es la letra R, que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, a modo de radiación calórica. Y por supuesto, los organismos, incluidos nosotros, generamos flujos de energía que van hacia corrientes residuales, como podemos decir, y por ende van hacia lo que son los reductores o los organismos recicladores que funcionan en el ambiente, y que, como pueden ver, funcionan en ambos flujos. Por el lado del flujo de nutrientes y de materia orgánica, vemos que también son los recicladores los que juegan un rol muy importante
en cuanto a que se pueda recuperar los nutrientes, ya sea hacia el suelo, por ejemplo, y los componentes líquidos van hacia el agua y así otra vez reiniciamos nuestro ciclo de energía y de materia en el funcionamiento del ambiente. De esa manera ustedes se pueden dar cuenta que para lo que estamos mencionando ahora, los organismos vivos juegan un rol muy importante en lo que es el reciclaje de residuos, principalmente orgánicos, y por lo tanto tienen un rol muy importante en el ambiente. Ahora, si esto lo llevamos a una situación un poquito más cercana, es muy probable que algunas de estas imágenes les suenen familiar. Sabemos que el tema de la contaminación asociada a residuos es un tema bien importante hoy en día. Hay mucha preocupación, ya sea desde la ciudadanía, organismos estatales y las empresas, cada vez más las regulaciones conllevan a que el trabajo solamente en esta área de gestión de residuos ha ido con un crecimiento bastante importante en el último tiempo, principalmente debido a los efectos negativos que se pueden observar, ya sea principalmente de contaminación. Y aquí es donde ya empezamos a dar una orientación práctica hacia nuestra temática de interés, que parte por el tema de los residuos, pero que empezamos a ver que el residuo, una vez que ingresa al ambiente, necesita ser gestionado de manera de que evitemos este tipo de efectos negativos, como podemos ver en esta diapositiva, y donde los ejemplos más comunes son la contaminación del suelo, del agua, a través de la eutrofización, el problema de los olores y de los vectores, muy conocido también en varias situaciones no deseadas, y también lo que conlleva un ambiente más global, el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, como por ejemplo las emisiones de metano asociadas a la descomposición de materia orgánica. Es así como que llegamos a un primer concepto que es muy importante en el programa y que tiene que ver con que una vez que ya tenemos un aspecto ambiental que van a ser los residuos que generamos como actividad industrial, por ejemplo, estos al llegar al ambiente pueden tener efectos de diferente envergadura dependiendo de las acciones que se tomen al respecto. Y por lo tanto aparece nuestro concepto muy importante que es el impacto ambiental. El impacto ambiental viene a ser una modificación que ocurre en el ambiente debido a una alteración generada por normalmente una acción humana, en este caso, debido a que la generación de residuos viene de nuestros procesos productivos, por ejemplo. Y donde también es importante saber que como impacto ambiental, la gestión de residuos u otro aspecto ambiental que estemos evaluando puede generar un impacto positivo o uno negativo. Esa es una de las cosas que más llama la atención una vez que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, porque en general diría que la mayoría piensa que los impactos ambientales son todos negativos. Y la verdad es que los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos dependiendo de las acciones que tomemos. Así, por ejemplo, tengo una situación negativa a la izquierda, como ustedes pueden ver, un proceso de deforestación bastante mal manejado, por así decirlo, donde vemos una alteración significativa del suelo, ya ahí había un bosque, ya no hay, pero sin embargo una acción de reforestación sí puede tener efectos positivos y por lo tanto un proyecto de reforestación puede generar un impacto positivo y lo podemos cuantificar. Entonces eso es una primera aclaración y que diría yo que normalmente llama la atención de que la gente se da cuenta de que no todos los impactos necesariamente son negativos, sino que también tenemos la opción de que sean positivos. Y ahí es donde están las oportunidades para la gente que se vincula al trabajo de las ciencias ambientales de detectar oportunidades de mejora, sobre todo para proyectos en los cuales tienen una mala evaluación, pero necesitan mejorar su evaluación y por lo tanto pueden incorporar actividades que ayuden a mejorar el impacto del proyecto en el ambiente.
Bueno, el tema de los impactos ambientales, ya sea por el tema de gestión de residuos u otro punto, pero aquí en esta charla lo hemos orientado principalmente a lo que es gestión de residuos, lo podemos abordar a través del uso de metodologías de evaluación de impacto, donde aquí, solamente como ejemplo, he puesto el tema de los sistemas de información geográfica, donde haciendo uso de información georreferenciada de diferentes aspectos que nos interesan evaluar, y aquí en esta diapositiva pueden ver que he puesto lo que se llama la capa de bosques, que es información digitalizada sobre la cobertura de bosques en una determinada región. Al medio pueden ver la capa de ríos y lagos, donde su nombre lo dice, contiene los componentes o cuerpos de agua relacionados a una región en particular, y por ejemplo también el relieve y los cerros que representan una zona. Entonces, esta información cuando la logramos superponer, que es una metodología de evaluación, al procesar esta información geográfica nos entrega información, por ejemplo, de dónde ubicar un proyecto. Y de esa manera vemos las alternativas que nos permiten minimizar el impacto en cuanto a aspectos negativos y tratar también de fomentar aspectos positivos o efectos positivos del proyecto que queramos desarrollar. De esa manera, si seguimos profundizando en este querer gestionar los residuos que hemos tomado como punto de inicio de esta charla, nos vamos a encontrar de que estos residuos pueden generar un impacto ambiental y que estos impactos los podemos ver a través de metodologías de evaluación de impacto. Y de esa manera llegamos a esta gran área que es la evaluación de impacto ambiental, donde aquí gráficamente ustedes pueden ver que viene a ser el proceso por el cual necesitamos hacer un levantamiento de información a través de lo que es una línea de base ambiental, para luego procesar esta información haciendo uso de uno o más metodologías de evaluación de impacto, y que como producto de ese procesamiento de información obtengamos antecedentes que nos permitan anticipar o prever impactos ambientales debido a la ejecución de un proyecto. Entonces, vamos viendo que partimos de algo muy sencillo y se va complejizando la situación, y eso afortunadamente ha ocurrido dado que desde hace mucho tiempo que se viene practicando esto y se ha ido madurando y fortaleciendo la información sobre estas temáticas. De ese modo, encontramos ya que estamos bastante claros en dónde nos estamos involucrando para poder avanzar hacia lo que es la gestión de residuos. Y si en un momento deseamos ser partícipes de esto, eh, tenemos que tener presente de que vamos a tener que hacer uso de lo que es el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, y también hacer uso de nuestras experiencias y habilidades personales para resolver problemas. Por supuesto, esto siempre tiene la componente motivadora, que es por ayudar también a construir una mejor calidad de vida y un desarrollo sustentable para nuestra localidad, para nuestra región, para nuestro país. Y eso lo podemos abordar hacia lo que son, haciendo uso de lo que son los instrumentos de gestión ambiental, donde los más conocidos son las políticas ambientales, los planes, los programas, y en el caso de esta conferencia voy a hacer hincapié en lo que son el tema de los proyectos. Así, un proyecto desde la perspectiva ambiental es un subsistema del ambiente, como pueden ver en la diapositiva. Esto está, un proyecto no funciona de manera aislada, y por lo tanto tiene que interactuar de una manera u otra con el ambiente, y por supuesto el ambiente también es capaz de ejercer alteraciones o tener efectos sobre un proyecto. Independiente de los tipos de proyectos, aquí vamos a pensar, por ejemplo, en un proyecto de gestión de residuos. Existen varios tipos de proyectos que se pueden hacer partícipes de lo que es la evaluación
de impacto ambiental, donde tenemos las obras civiles, las instalaciones de equipos industriales, como pueden ver ahí, y proyectos asociados a investigación e innovaciones. Luego, dada la situación que tenemos enfrente, podríamos decir que nuestros residuos industriales no queremos que vayan al ambiente por todos los antecedentes que les he mencionado antes, de forma bien resumida, y sí lo que queremos impulsar es hacia el aprovechamiento de estos residuos. Y por lo tanto necesitamos dar espacio a avanzar hacia una solución pertinente para este fin. De ese modo nos vamos a encontrar que si lo que apuntamos es aprovechar los residuos que estamos generando, nos daremos cuenta de que es una labor bastante amplia ya hasta aquí con todo lo que hemos mencionado y que por lo tanto necesitamos informarnos y tener conocimiento de lo que son las tecnologías de gestión de residuos, las regulaciones locales asociadas, el monitoreo asociado a la interacción con el ambiente, como decíamos recién, y el tema de costo de inversión. Afortunadamente todos estos aspectos están cubiertos en lo que son las temáticas del programa y por lo tanto vamos a, eh, vamos a poder estar claros de cada una de estas áreas para poder ser partícipes de una solución, que en este caso puede ser el tema de un proyecto para aprovechamiento de residuos. De ese modo nos encontraremos que lo primero, y siempre lo repito porque muchas veces se pasa por alto, lo primero que necesitamos hacer es un buen diagnóstico. La información inicial es fundamental y muchas veces se pasa por alto. Siempre diría yo que el interés es ir directo a la solución y nos olvidamos de que para poder hacer esto necesitamos un trabajo anterior y que se relaciona con evaluar la condición inicial en que estaba. Así, en el tema que estamos viendo de la gestión de residuos, lo primero que necesitamos es saber de qué se componen nuestros residuos. Y aquí a modo de ejemplo tengo una diapositiva sobre una potencial caracterización de residuos para saber qué es lo que tiene dentro y de esa manera saber cómo lo podemos aprovechar. Luego, el trabajo, conociendo lo que compone el residuo, vamos a tener nos vamos a enfrentar con la siguiente etapa, que debería ser el ver tecnologías que nos permitan aprovechar esto, y a modo de ejemplo también, aquí he puesto un montón de tecnologías disponibles para el aprovechamiento de los residuos. Entonces, ahí ustedes pueden ver que el trabajo se vuelve más y más complejo, y también tenemos que definir estrategias para cumplir con lo que queremos obtener al final de nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, aquí está una pirámide de valorización que en el fondo lo que apunta es que siempre tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en el contexto, ya sea nacional o internacional, y cómo eso lo aprovechamos para lograr una solución local de alto impacto. Eh, de ese modo, por ejemplo, aquí para lo que es gestión de residuos, lo que yo apunto es a obtener el mayor valor posible, que logremos hacer un alto uso del residuo y que la solución tenga una utilidad para la región o para la localidad. Y así poder definir una solución a tomar. Así, a modo de ejemplo, el trabajo, digamos que decantó por optar por la digestión anaerobia, que es una tecnología bastante conocida, bastante madura y que la gracia es que nos permite obtener gas metano para ya sea generación de calor o electricidad, y por lo tanto nuestro residuo se transforma en una materia prima para obtención de electricidad y calor, y de esta manera podemos hacer un uso de este residuo dado que hicimos una caracterización, un diagnóstico y después evaluamos una tecnología para su aprovechamiento y posterior implementación. De esa manera vamos cerrando el ciclo, pero esto no es tan, no es tan rápido como parece. Entonces, para poder rescatar y destacar lo que conlleva el trabajo que hay detrás de todo esto, que les mostré muy resumidamente en estas últimas 5 diapositivas,
Lo primero es que tenemos que tener claro y que se hace mucho hincapié en la maestría, es que necesitamos hacer un trabajo duro, necesitamos dedicarnos para poder llegar a tener éxito y para eso lo principal son estos tres pilares que yo les muestro en la diapositiva, donde lo primero es usar una metodología sistemática, siempre incorporar a las personas que se ven de una manera directa o indirecta afectadas por la problemática que estamos estudiando y que el equipo de trabajo sea de muy buena calidad e independiente, que mantenga su independencia y libertad de opinar. Eso sin duda nos va a dar las bases para poder generar un trabajo que dé buena credibilidad y solvencia y por supuesto finalmente llegaremos a que nos aprueben nuestro trabajo realizado. Durante la maestría es constante este trabajo de desarrollar tareas, de participación en foros, y todo eso requiere un esfuerzo. Entonces, aquí diría yo que es muy importante el compromiso, y yo diría que todos los que participan de la maestría como estudiantes demuestran un compromiso bastante alto para poder dar buen cumplimiento a los diferentes requerimientos de cada asignatura. También es importante saber coordinar equipos de trabajo. Aquí muestro de forma bastante simplificada lo que es la coordinación de los equipos de trabajo, porque cuando abordamos una problemática debemos tener bastante claridad de que no vamos a ser un solo experto que va a llevar a buen término la necesidad que se esté abordando, sino que hay un trabajo colaborativo, un trabajo multidisciplinario. Y aquí, de forma bien esquemática, quiero destacar que tenemos roles que son muy importantes dentro del trabajo multidisciplinario en las ciencias ambientales, y creo que eso también es muy bueno en el programa, que tenemos profesionales de diferentes áreas y pueden interactuar entre ellos para los trabajos grupales, por ejemplo, y donde diría yo que la coordinación, los especialistas temáticos y los diferentes asesores son fundamentales en eh, un proyecto de consultoría ambiental, por ejemplo, y que vienen a ser apoyados por los equipos de apoyo, ya sea en la parte administrativa o en la dirección. Bueno, y lo otro importante que también rescatamos y que está bastante maduro actualmente en lo que son las ciencias ambientales son los instrumentos de gestión ambiental, porque si bien ya hemos sido capaces de comprender nuestra problemática, hacer un buen diagnóstico, tener una idea de el equipo de trabajo que necesitamos conformar, necesitamos también tener un plan de acción, cómo trabajar esto. Y para eso está bastante maduro el tema de los instrumentos de gestión ambiental y que muchos de ellos los abordamos durante la maestría, ya sean para líneas de acción que van a prevenir impactos ambientales, por ejemplo, donde ahí destacaría yo los estudios de impacto ambiental, y también tenemos la línea de acción de corregir, vale decir, algo que ya no pudimos evitar, pero que está ocurriendo, pero queremos mejorarlo. Eso lo podemos abordar a través de, por ejemplo, los sistemas de gestión ambiental, que son bastante eh, importantes hoy en día para las empresas, y también otras herramientas que son más particulares, por ejemplo, aplicadas a productos y servicios, como el análisis del ciclo de vida. Y finalmente, unas líneas de acción asociadas a curar lugares, por ejemplo, lugares contaminados o reparar un daño ambiental. Eso también es otra línea de acción y tiene sus instrumentos de gestión asociados. Finalmente, solamente para ir cerrando esto ya, nos encontraremos con que todo este trabajo es bastante complejo y por lo tanto durante la maestría también abordamos el tema de cómo enfrentarnos a una situación que requiere todo lo que ya les he mencionado, y también cómo lo vamos a planificar. Aquí el tema de planificación y organización es un ejercicio constante y donde aquí les quiero mostrar solamente
de forma muy resumida. Todo esto tiene subcompartimentos, pero la parte, todo comienza con una buena fase preparatoria, como les decía, realización de un diagnóstico, después planificar y finalmente implementar y ejecutar nuestro proyecto o nuestro instrumento de gestión, siempre apoyado por las áreas del conocimiento y las tecnologías disponibles. De esa manera logramos hacer un proyecto de alto impacto y que cumpla con las expectativas de la comunidad. Y eso sería por mi parte. Muchas gracias y ahora les doy paso a Mariano para las consultas que tengan al respecto. Muchísimas gracias, profesor Oscar. La verdad, muy interesante la disertación. Bueno, ahora vamos a iniciar el espacio abierto de preguntas y respuestas en la que el profesor Oscar va a contestar las consultas que fuimos recibiendo por parte de los participantes a través de la sección de preguntas y respuestas disponible en la parte inferior de la pantalla. Vamos con la primera pregunta, es de Alberto Quiroga, de Perú. Dice, ¿cuáles son las metodologías de evaluación más comunes para medir el impacto ambiental? ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Bueno, bueno, para la evaluación de impacto ambiental, yo diría que el uso de matrices hoy por hoy está entre los principales instrumentos de evaluación de impacto. Nosotros acá en el programa aprovechamos también de mostrar la matriz REAM como a modo de ejemplo, debido a que es una matriz bastante fácil de implementar comparado con otras matrices, dada los espacios de tiempo que tenemos disponibles. Pero yo diría que las matrices las matrices de evaluación son uno de los instrumentos más utilizados en lo que son los estudios de evaluación de impacto ambiental. Y como les puse el ejemplo también en una diapositiva, yo diría que llama mucho la atención los sistemas de información geográfico, principalmente por el avance tecnológico que hay actualmente y que permite procesar gran cantidad de información digitalizada. Entonces, yo los quise destacar eso del sistema de información geográfica, dado que podemos procesar información de una región, de un país o de varios países sin problema, dada las tecnologías que se dispone hoy en día, y por lo tanto creo que va a seguir llamando la atención este tipo de metodología, pero también tengo que decir que en cuanto al tema de metodologías de evaluación de impacto ambiental, normalmente no se ocupa una sola, sino que se hace un complemento entre varias metodologías para dar una respuesta. Y eso viene dado por el hecho de que las metodologías de evaluación de impacto son una metodología para anticiparnos a la generación de un impacto ambiental. Y por lo tanto, una metodología por sí sola tiene mucho riesgo si es que se equivoca en la anticipación de los impactos. Es como que apostemos todo a un solo jugador, eh, y eso la verdad es que tiene mucho riesgo. Por lo tanto, las metodologías de evaluación de impacto tienden a complementarse para abordar una situación que se quiere evaluar, dado que son de carácter predictivo. Queremos anticiparnos a una situación y por lo tanto, para tomar seguridad sobre la decisión que vamos a tomar, es necesario que complementemos varias metodologías de evaluación. Por ejemplo, en este caso, como les mencionaba, se podría complementar una matriz con un sistema de información geográfica, por ejemplo. Espero que haya quedado clara la pregunta, y si hay mayores preguntas también estoy atento. Buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta de María José de Ecuador. Dice, ¿qué tipo de empresas son las que usualmente requieren un profesional en gestión ambiental? Bueno, el tema de gestión ambiental yo diría que ya se está aplicando no solo a lo que son los sectores productivos. Creo que es una muy buena pregunta la que han hecho en realidad, porque como les mencionaba recién, en el tema de los instrumentos de gestión ambiental, están diseñados y esto ha madurado durante el tiempo, ya no solamente para atender
temas relacionados a impactos por daños ambientales, donde podríamos decir, por ejemplo, una fábrica productora de queso que puede generar residuos líquidos. Eso normalmente antes lo asociábamos a un tema de contaminación de agua. Sin embargo, hoy en día las empresas también tienen la opción de ofrecer servicios y precisamente también hay instrumentos de gestión para lo que son servicios. Por ejemplo, el análisis del ciclo de vida como una medida correctiva también nos ayuda a determinar qué mejoras a nivel ambiental podemos aplicar para un servicio, sin necesariamente que haya un proceso de materia prima asociado. Por lo tanto, diría que el área ambiental eh, puede ser aplicada no solo a empresas procesadoras de materia prima, sino que también a las empresas asociadas a servicios, comunicaciones, por ejemplo. Hemos desarrollado algunos trabajos en la maestría de, por ejemplo, centros que almacenan datos. O sea, es muy amplio el requerimiento hoy en día, todo con el interés de mejorar la competitividad de las empresas. Porque ¿qué pasa si una empresa que ofrece un servicio pero tiene un alto consumo energético de electricidad, por ejemplo? eh, ¿Qué pasa con sus emisiones de carbono equivalente si es que esa electricidad viene de un generador que consume petróleo? Esa empresa tiene una desventaja contra una empresa que ofrece el mismo servicio, pero que su fuente de electricidad puede ser de energías renovables, de paneles solares, de molinos eólicos. Entonces, nos damos cuenta de que la competitividad también abarca esta gestión ambiental que puede ser demandada por las empresas. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta de Pedro Fernández de Colombia. Dice, me parece un programa muy interesante. Voy a solicitar mayor información de los contenidos, pero mientras tanto, ¿me podrían indicar 5 ventajas puntuales de cursar esta maestría? Wow, es bastante abierta la pregunta, la verdad, en cuanto a las ventajas respecto a qué, pero yo diría que uno de los puntos importantes que tenemos acá en la maestría es la rigurosidad. Diría de todas maneras que el trabajo es bastante riguroso, bastante demandante, pero también es un trabajo que está planteado de una forma que lo hace bastante atractivo y genera bastante compromiso en la gente, en los que participan del programa. Y por lo tanto, a pesar de que se ve un programa bastante desafiante, creo que los contenidos están planteados de manera que logremos que se involucren las personas y por lo tanto, a mi parecer, eso lo hace bastante atractivo en términos de poder realizarlo, porque si bien no es algo que logremos de la noche a la mañana, paso a paso y de forma incremental se va esto complejizando de manera que van a partir con asignaturas, por ejemplo, que tienen que ver con los fundamentos de la ecología, cómo funciona el ambiente, y terminamos con algo bastante complejo como el taller de consultoría, donde efectivamente muchos de los que son maestrantes no son consultores. Entonces, este trabajo acumulativo yo diría que está presentado de una forma bastante eh, atractiva y que genera compromiso en la gente. Perfecto. Bueno, tenemos la última pregunta que dice de Juan Betancourt, Colombia. ¿Cuáles son las temáticas más novedosas que se tratan en la maestría? Bueno, para rellenar también un poquito siento que se me quedó un punto fuera de la pregunta anterior. ¿Ah? El equipo de trabajo también de la maestría es un equipo multidisciplinario. Aquí estamos involucrados diferentes áreas profesionales, creo que nos complementamos bastante bien, entonces al término de la maestría pueden contar con el apoyo de diferentes tipos de profesional, junto con que ya los que participan de esta maestría
también son de diferentes áreas, por lo tanto creo que es bastante enriquecedor todo esto. Y ahora sí, pasemos a la pregunta que me hacía recién, por favor, Mariano, que no Sí, quería dejar eso fuera. te la repito, era de Juan Betancur de Colombia. Preguntaba, ¿cuáles son las temáticas más novedosas que se tratan en la maestría? Bueno, en términos de novedad, yo diría que todos los cursos de la maestría están constantemente sometidos a procesos de actualización, junto con señalar que los mismos profesionales que llevan a cabo el dictar estas asignaturas también normalmente están pendientes de actualizarse por la labor profesional que desempeñan, ya sea en términos académicos o que participan de empresas. Entonces, yo diría que el tema de que los temas son actuales, de todas maneras, yo diría que en cada uno de los programas esto se cumple. Ahora, por mi parte, yo diría que en términos de actualidad, los principales aspectos que yo destacaría, por lo menos de la asignatura que a mí me corresponde, es hacer uso de software, por ejemplo, para el desarrollo de soluciones. Ir dejando de lado este tema del trabajo en papel. De esa manera, los contenidos que están a mi cargo, diría yo que todos tienen el interés de que puedan los maestrantes optar al uso de herramientas digitales que les ayuden eh, a desarrollar la solución que estamos, o desarrollar el contenido que estamos viendo. Por ejemplo, el tema de sistemas de información geográfica, me gusta insistir con el tema de que tenemos software libre para el tema de digitalización de capas y poder hacer el procesamiento de la información de forma sencilla, pero con un alto uso de tecnología. Y por otra, está, por ejemplo, también el análisis del ciclo de día. También tenemos software que son libres para el desarrollo de este tipo de instrumentos de gestión. Y creo que por ese lado yo diría que está en lo que a mí respecta el mantener actualizado, el que ya podamos utilizar todo lo que está disponible en la actualidad para hacer el proceso de forma más eficiente y efectiva. Excelente. Bueno, hay una pregunta más de Iván Márquez. Dice, últimamente en Chile hay un repunte en ocupar energías limpias, eólica, solar, etcétera. ¿Cuál sería el punto débil de estas energías ambientalmente? Bueno, súper buena pregunta porque efectivamente acá el país está destacando por la cantidad de proyectos sobre energía renovable, y precisamente ese es un punto que se aborda en una asignatura, y donde el punto particular es que em, todo depende de las acciones que se tomen. Eh, Resulta que cuando hablamos, por ejemplo, de una termoeléctrica, es fácil imaginarse un impacto negativo asociado a las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, debido al uso de combustibles fósiles. Pero cuando nos referimos a un proyecto, por ejemplo, un proyecto eólico, eh, es difícil normalmente imaginarse aspectos negativos de este tipo de proyectos. Sin embargo, ese ejercicio lo hacemos, y donde voy a citar el mismo ejemplo del proyecto eólico. ¿Qué pasa si nuestro proyecto eólico está en una ruta de migración de aves? Probablemente muchas aves van a chocar con las aspas y vamos a tener un problema de mortandad de aves porque el proyecto se ubicó en un lugar donde había un flujo importante de aves. Y eso, de todas maneras, va a generar un impacto negativo en la percepción de la comunidad. Entonces, este tipo de proyectos, si no los hacemos bien, realmente podemos generar situaciones bastante negativas. Entonces, los puntos débiles están en torno a las decisiones que se tomen sobre estos proyectos. Por ejemplo, ¿dónde se van a ubicar?
y qué consideraciones vamos a tener respecto del ambiente en el cual se involucra este proyecto. Como les decía en la diapositiva, los proyectos desde el punto ambiental son un componente del ambiente. Entonces, necesariamente van a tener que interactuar con el ambiente y en este caso, dado la pregunta, independiente de que sean proyectos para energía renovable, si tomamos malas decisiones, por supuesto que vamos a generar impactos negativos. Por lo tanto, yo diría que los puntos débiles van a ir asociados principalmente al diseño y a la planificación de estos proyectos, pensando en que se dejen fuera aspectos que tengan que ver con la vida salvaje, por ejemplo, con la protección de áreas naturales, etcétera. Creo que eso sería como el punto débil de este tipo de proyectos y en realidad de cualquier proyecto. Excelente. Bueno, por cuestiones de tiempo y programación, finalizamos el espacio para preguntas y respuestas sobre la conferencia. Oscar, me gustaría darte la palabra si quieres entregar una conclusión o dejarle algún mensaje a los participantes. Bueno, primero que todo, agradecer las preguntas que han realizado los asistentes y espero también haber mostrado un pedacito de lo que involucra todo este trabajo en las ciencias ambientales, que de por sí es mucho más profundo de lo que he podido mostrar en estos minutos. Pero llamarlos a participar, de todas maneras, creo que hay mucho por hacer. Sin embargo, se ha avanzado mucho ya en el tiempo, han madurado los instrumentos de gestión, como les decía, pero queda mucho por hacer, principalmente a nivel de acciones. Nos falta mucho por involucrar la componente ambiental desde el inicio de la gestación de un proyecto, por ejemplo, o que sea parte de la planificación territorial. Creo que hay mucho por hacer y creo que el programa nos brinda de todas maneras una ventanita para acercarnos y tener una mayor claridad sobre de todo lo que está en juego realmente cuando involucramos al ambiente dentro del proceso de toma de decisiones. Así que los dejo a todos súper invitados a participar del programa, porque de todas maneras a la salida sin duda van a ser eh, personas mucho más que van a tener una mucho mejor comprensión de lo que nos rodea eh, y de todo lo que queda por hacer. En realidad uno se sorprende de todo lo que queda por hacer y de todo lo que hay por aprender. Como se dice, mientras más uno sabe, más nos damos cuenta de que somos en realidad más pequeños. Entonces, los dejo todos cordialmente invitados y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación, profesor Oscar Candia. Para UVirtual ha sido un honor contar con su participación como disertante en este webinar, que es un espacio de aprendizaje abierto para todas las personas interesadas en la importancia de la gestión de residuos industriales para el desarrollo sustentable. Si los participantes de este encuentro desean obtener más información o más detalles sobre las maestrías de la Universidad Arturo Prat, los invito a visitar el sitio web unap.uvirtual.org. Tengan todos muy buenas tardes y muchísimas gracias por participar en este webinar.